Ustedes por la invitación y pido disculpas de antemano por mi voz cascada debido a que aquí es invierno ya casi y bueno, caí presa de la gripe. La idea que teníamos para hacer esta charla es justamente presentarles algo diferente que ha sido nuestro costado de trabajo, no solamente mío, de mucha otra gente en la conservación, que es el manejo. No es una trinchera común. El manejo ha tenido, por suerte, en las últimas décadas, una importantísima aporte de otras ciencias, como hablábamos recién antes de comenzar, de la genética, de la conservación en sí misma, de la política, de la difusión. El manejo es una ciencia un poco distinta y yo creo desde mi punto de vista que es un aporte silencioso pero real, y la idea de darles este mensaje es que aquella gente que quiera dedicarse al manejo lo haga, y que aquellos compañeros que sigan dedicados a la conservación clásica o a la conservación dentro de sus parámetros normales, vean en nosotros, en los que hacemos manejo, un aliado. Yo trabajé para el Ministerio de Agricultura y Pesca durante 44 años. Hoy dirijo mi propia consultoría y, y bueno, y quería contarles qué ha sido la experiencia aquí en Sudamérica y básicamente en Uruguay. No soy la única persona en Sudamérica que trabaja en manejo. Hay otra gente, pero somos muy pocos. Entonces, quería contar brevemente, porque todos me imagino que lo saben, la distribución de la cotorra, que ahora se le dice cotorra argentina. Pobres argentinos, no sé por qué, pero bueno, las cotorras acá en Uruguay son uruguayas, ciertamente. Este es su rango nativo, el que está en azul, que lo pueden ver aquí en el mapa. Es un animal que fue exportado durante muchos años, como todos ustedes saben, debido más que nada a una política de reducción de poblaciones en nuestras zonas. Y bueno, y ha terminado viviendo en todos estos puntos rojos que están aquí y creciendo en Estados Unidos, en Israel. Lo primero que escuché cuando me bajé del aeropuerto fue una cotorra, increíblemente. Viaje uno 18 horas y cuando se baja en el aeropuerto escucho una cotorra, pero bueno, en el sudeste asiático, en África, hay una enorme cantidad de poblaciones invasoras ya establecidas. Ahí la pregunta es, increíblemente, ¿cómo hacen estos animales si nosotros tenemos tanto problema para conservar otras especies de citácidos? Es muy interesante saber cómo estos animales se establecieron en zonas tan diferentes, porque climatológicamente el norte de Estados Unidos es totalmente diferente al sur de Uruguay, nada que ver. Aquí, por ejemplo, estamos entrando en el invierno y hay 17 grados en este momento. Y bueno, eso no es así en los Grandes Lagos. Yo he visto nidos de cotorra anidando en Nueva York, debajo de las salidas de los subte, donde está el calor, y bueno, y allí tienen sus nidos. Es decir, que esto habla de un grupo de animales muy plásticos. ¿Qué tipo de reproducción tienen aquí en Uruguay? Y también en Argentina, ciertamente. Y en la zona de influencia, aquí se reproducen entre octubre y diciembre, uno con algo de postura por año. Es decir, que en general es una postura. La iniciación de la reproducción es tardía. Los animales, aquí en la zona normal, ¿no? Los animales silvestres demoran 1 o 2 años en estar fisiológicamente aptos para la reproducción. Como todos ustedes saben, los nidos son cámaras, son nidos comunales, muy interesantes de ver, cuyas divisiones son cámaras individuales
Y esos nidos pueden llegar hasta tener hasta 300 bocas, son absolutamente sólidos. Yo he caminado arriba de estos nidos y son absolutamente sólidos. Y no solamente los hacen en árboles artificiales, es decir, plantados artificialmente como el eucaliptus, sino en árboles nativos, como los prosopis, es decir, todos los pequeños árboles de nuestra flora autóctona. Pero también en postes y torres, como pasa en la Florida y como pasa en Israel y como pasa también en Uruguay. Eh, es una característica que les da una plasticidad enorme para poner nidos en cualquier lugar. Y eso es interesante. Tienen hábitos gregarios, como todos ustedes ya saben. En ese hábito gregario que yo digo siempre en todas las charlas, que es como una sociedad de italianos, tengo descendencia italiana, así que lo digo con conocimiento de causa, es una sociedad de lazos muy complejos, cuyo ideal para todo grupo de cotorras es establecerse y vivir y procrear lo más juntas posibles. Eso hace que tengan unos lazos en la familia muy complejos, una crianza comunal. Yo tengo en este momento en el laboratorio, por ejemplo, hermanos criados desde pichones, porque se han caído los nidos por determinadas cosas. Los hermanos más grandes alimentan y cuidan a los hermanos pequeños. Pero también pasa con tías, con tíos y con otros animales que están en ese nido comunal y que no son... en esto la genética ahora está sacando a la luz un montón de cosas muy interesantes que cuando nosotros empezamos a estudiar esto no lo sabíamos. La dispersión es muy reducida. Como sueño de todo italiano, está la familia unita, lo más cerca posible. 500 metros es el promedio en una población estudiada en Córdoba, que los animales se desplazan de su nido para volver. Los movimientos diarios en el periodo reproductivo son cortos también, para un ave, de 3 a 5 kilómetros no es nada. Y el resto del año entre 8 y 25, que tampoco es nada para un ave con la capacidad de vuelo que ellas tienen. Los grupos son pequeños y en general responden a ese grupo social que vive en ese nido comunal. Todas estas cosas son muy importantes para su conservación y también para el manejo del conflicto al que yo me he dedicado tantos años con otra gente. La alimentación es interesante porque comen más de la mitad de semillas silvestres y también una casi mitad de semillas cultivadas, habiendo ad libitum, como hay en el campo en Uruguay, semillas cultivadas. Perdón. Pero también comen frutos, tanto silvestres como cultivados, flores, tanto silvestres como cultivadas, brotes de árboles, lo mismo. Y hay unos daños enormes porque hay un consumo grande de cultivos agrícolas como son el girasol, el maíz, el sorgo, el trigo, la cebada y la avena. En Uruguay, estos cultivos Uruguay es un país agroexportador y estos cultivos son eh, aquellos cultivos a los que se dedican los productores. También hay un enorme problema con la hortifruticultura, porque obviamente comen manzanas, peras, ciruelas y también fruta ornamental. Me faltaron las nuez pecan aquí, pero también. Y esto está extensamente publicado desde los años 90 para adelante en muy distintas publicaciones que las tienen ahí, pero ellas siempre tienen un porcentaje de semillas silvestres que comen. Y eso también es interesante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos, nada, tres fotografías que ilustran lo que es el daño que puede haber que lleva al conflicto con los productores. Las cifras globales para países son estimadas en base a las pérdidas no solamente provocadas por las cotorras, sino otros animales que comen junto con ellas, como las palomas.
Entonces esas cifras globales no vale la pena más que mencionarlas porque no son atribuibles solamente al conflicto que hay con cotorras, pero no son menores. Para Uruguay estaba estimado en los años 80, 1980, en 6 millones de dólares anuales y para Argentina en 11 millones de dólares. Son estimaciones que incluyen otras aves, pero que hablan de que hay un conflicto interesante que hay que atender. El porcentaje de daño cuando uno mide regiones, regiones de distintos cultivos, nosotros hemos medido varias regiones con estadística, utilizando un muestreo predio por predio, ronda en una medida media de un 10%. Ese 10% para algunas grandes producciones no es significativo. A veces eso tiene un desvío enorme. Hay producciones donde no hay daño y otras producciones donde puede llegar a ser un 40, un 50 o más. Entonces, aquel productor a quien le toca el daño depende de la economía que él tenga para saber cuánto es el impacto que a él le produce. Y ahí empieza parte del conflicto. También en los experimentos, ustedes que son investigadores todos, saben que cuando uno pone un experimento en el campo, a veces no puede perder un dato, porque el tamaño de muestra es pequeño, porque los necesita todos, porque genéticamente está haciendo una serie de variables. Y bueno, los productores que hacen genética con cultivos son uno de los clientes más fuertes que tenemos porque ellos Está no bien, pueden tener tú ningún tipo de... tranquila. ¿Qué medidas disponibles hay para resolver este conflicto? Porque es un conflicto que hay que manejarlo, ¿verdad? Entre los agentes que lo causan y los agentes que lo sufren. Bueno, hay modificación ambiental, ahí tienen un dibujo, porque realmente es muy difícil ver esto, tener una buena foto. No tengo ninguna buena foto de esto, por eso puse un dibujo. De qué hacer con un árbol que era muy apetecido por las cotorras para hacer un nido para que sea menos apetecido. Un árbol que tenga menos ramas es un árbol más complicado para sostener un nido. Entonces a veces lo mejor es que el árbol tenga menos ramas y eso soluciona el problema de poner de que los animales hagan el nido allí. También hay ejemplares de eucaliptus, que es un árbol introducido en Uruguay, que no tienen ninguna razón de ser y que están en el borde de un cultivo, talando esos eucaliptus, se soluciona el problema, las cotorras van a hacer nido a otro lado y se termina. También hay exclusiones con redes, que es lo que tienen aquí abajo. Este, por ejemplo, es un cultivo de vid. También hay en muchos cultivos de frutales. Aquí a la derecha, siempre pierdo mi flechita. Aquí a la derecha debajo hay una red que se puso justamente en un cultivo genético de soja que ellos estaban tratando de evaluar y que no podían porque hacían muchos cruzamientos y cuando iban a ver no había quedado absolutamente nada, las cotorras se habían comido todo su... Y ahí pusimos entonces una red para que ellos pudieran trabajar abajo y bueno, el daño ahí es cero y tiene que ser cero. Las redes en Uruguay son más baratas porque el gobierno ha ayudado a eso y bueno, esas son las dos de las medidas que hay disponibles. Después hay repelentes que lo que hacen es proteger el cultivo más bien que centrarse en la plaga o en el animal que cause el conflicto, que en este caso son las cotorras. Tenemos y se han desarrollado en Uruguay una enorme cantidad de repelentes acústicos, visuales, como son estas que están en todas partes del mundo, todos los conocen, químicos, que son sustancias que le cambian el gusto a la comida que ellas vayan a ingerir, ya sea a los frutales como a los granos. También aquí a la derecha ven aves rapaces entrenadas, no para matar, sino para ahuyentar. Son aves que se crían especialmente y que se mantienen en cautiverio y se les enseña a espantar animales de las chacras.
y son muy efectivas y son medidas dedicadas a proteger la parte económica que uno necesita proteger. Y acá llegamos a la parte conflictiva, que ha costado más tiempo sobreponer o solucionar, que es el control letal. Estas son medidas que les voy a mostrar acá del pasado, pero muchas veces e ilegalmente, lamentablemente, son del presente. Y aquí es donde nosotros hemos dedicado toda la vida previa intelectual a trabajar en las medidas de protección para evitar que estas medidas de control letal sean utilizadas. Todas estas fotos que les muestro acá abajo las tomé yo, o sea que son reales, son verídicas totalmente. Lamento ponerlas acá, pero no hay manera de mostrarlas. En Uruguay se utilizaba cuando yo entré ya a trabajar en este tema, en la parte gubernamental, el método de la grasa, para que tengan una idea de lo que se hablaba en ese momento. En 1981 se trataron 63.000 cámaras de cría de las cotorras. La idea era envenenar esas cámaras de cría con un producto como el Endrex. Y se aplicaron en ese solo año, en 245.000 hectáreas, 631 litros de Endrex, dando eso un golpe no solamente en la población de cotorras, sino en las otras aves de la fauna y hay otros mamíferos de la fauna, también del suelo, como ustedes se pueden imaginar. En el 80 se usaba Endrex, este que estamos hablando, en el 90 se cambió por carbofurán, que tampoco, eh, todo esto está prohibido hoy en Uruguay y no hay dónde conseguir el producto, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Brasil. Y bueno, por suerte eso ha disminuido ese uso. El productor sigue soñando con un cotorrol, como le decimos nosotros siempre, un producto para eliminar las cotorras. Aquí tienen lo que son las consecuencias de un cebadero en el campo: pájaros muertos, palomas. eh, los productores, además, absolutamente sin saber el peligro al que se exponen, estas cosas las hacen cerca de su casa, las hacían donde los niños jugaban, los perros estaban, la fauna, el ganado, en fin. Y también se usó este método, que todavía se usa lamentablemente, que es un método de uso de adhesivos para capturar cotorras y otros pájaros que se pegan a esos alambres donde ponen adhesivo y ellos después las matan. Entonces, esto tiene un impacto también en la fauna enorme. No solamente esto tiene un impacto en la fauna porque muere toda una serie de fauna que no tiene absolutamente ninguna parte en el conflicto, sino que también en este caso, que es ilegal, pero se hace hoy en día en Uruguay, también en Argentina, también en Brasil, hasta donde yo tengo conocimiento, eso produce un daño no solamente a las cotorras, sino también a otros animales. También se le da muerte a las cotorras con arma de fuego, eso sí es legal, siempre y cuando, por supuesto, no haya una escuela cercana, una habitación, en fin. En 1983, cuando empezamos a tratar de cambiar esta percepción, 12% de los productores denunciaban ellos mismos que no querían hacer esto porque veían muerte de mamíferos, otros pájaros y aves rapaces. Ellos mismos lo veían. Y bueno, recorriendo las zonas tratadas, uno no veía absolutamente ningún ave, en general ningún ave. Entonces era y es hoy un tema que hace a la conservación de ellas, ciertamente. ¿Cuáles son las lógicas del manejo? Aquí hay una de la punta técnica difícil que yo les quería mostrar para que puedan entender qué tan complicado es esto. Hay tres lógicas en el manejo que hay que atender.
la lógica política, la técnica y la productiva. Y son lógicas totalmente distintas a lo que nosotros utilizamos en investigación convencional. La lógica técnica desarrolla y adapta estrategias y técnicas con la idea de atender a las necesidades de bajar el nivel del conflicto y difundirlo para que todo el mundo lo conozca. Saber qué hacer que baje el nivel del conflicto, pero que no ataque ninguna de las partes de manera letal. La política, la lógica política quiere ayudar a solucionar los conflictos dentro de la ley, ciertamente. No pueden salirse de la ley. Y la productiva, la lógica es producir con los daños que sean los económicamente menos posibles. Como ustedes verán, estas tres lógicas son diferentes y hay que conciliarlas, y la persona que trabaja en manejo debe conciliarlas, lo cual no es sencillo, es casi un arte, casi. Pero muchos de los compañeros que me están escuchando seguramente desde otras trincheras de trabajo lo viven. ¿Qué pasa con los técnicos que trabajan en este tema? Que esto también hay que tenerlo en cuenta porque hace mucho a los resultados que se tienen. El profesional que trabaja en manejo en un tema así que es tan múltiple es un profesional multitarea. Tiene que conocer aspectos biológicos, agronómicos porque trabaja con cultivos, de difusión porque también tiene que hacer la difusión de los métodos que obtiene, administra los proyectos que consigue, porque este es un tema para el que en general hay pocos fondos en los organismos públicos y tiene que manejar esos fondos, por supuesto. La investigación aplicada, además, es una investigación riesgosa. ¿En qué sentido lo digo? Si hay que hacer una recomendación de manejo, como por ejemplo usar determinado repelente, esa es una recomendación que uno tiene que hacer en este año y que en ese mismo año se va a ver si da resultado o no. Es muy diferente que una investigación básica a la que uno establece una hipótesis y la teoría es refutada o no es refutada, pero no hay una inmediata aplicación de ella en general. En países con pocos recursos, como son los latinoamericanos, estos grupos de gente que trabaja en manejo son pequeños o unipersonales. Eso hace que el grupo de gente técnica se desgaste de una velocidad y de una manera impresionante. Los productos de este grupo de lógica técnica son informes a los que nosotros los doctores y los máster le llamamos literatura gris y que los técnicos odian y detestan, pero que es real porque eso no siempre llega a ser publicado. ¿Por qué no llega a ser publicado? Porque la misma gente es la que tiene que trabajar en todo. Tiene que hacer las charlas, las publicaciones, los informes, las difusiones y no siempre en los organismos gubernamentales, por ejemplo, las publicaciones científicas arbitradas no son uno de los objetivos que tiene la lógica política, por supuesto. Por lo tanto, esta producción, que es muy poco, en el ResearchGate uno siempre es pobre, entonces yo le puse acá que es así, es poco sexy realmente para nosotros los investigadores. Es una cosa media triste, ¿no? Porque, bueno, uno no, hay poco feedback. La lógica política atiende a los administrados, básicamente. Los administrados son, obviamente, no las cotorras porque no hablan, son los productores. Y su objetivo es disminuir los reclamos de los productores, por supuesto, dentro del cumplimiento de la ley. Para que tengan una idea, esto es del año pasado de un programa de televisión. Acá dice 2 de febrero del 25. Este señor es director, Nicolás, yo lo conozco, de una de las direcciones del Ministerio de Agricultura y Pesca.
Él dice, desde el Ministerio de Ganadería se han realizado acciones para disminuir la población de cotorra, o sea, de una, de producción, de la zona de producción agrícola, de una. El ministerio tenía un sistema de control durante muchos años que se utilizó, es ese que les conté, muy tóxico para el ambiente, que afecta a buena parte de la cadena trófica, que se dejó casi de utilizar en el mundo por su alta toxicidad. Lo de casi. Por eso hemos estado trabajando con las autoridades en paliar esta situación. Han probado alternativas sonoras, mallas, cultivos, cintas. Fíjense que esto es de febrero del 2025 y todos estos sistemas nosotros los hemos producido en Uruguay y en otros países del mundo desde los años 80. Los primeros que yo vi en el Denver Wildlife Research Center, donde yo me formé, estaban prontos en los años 86, para que vean lo que demora en permear la lógica política, todo esto que la investigación aplicada da como herramientas. Recién hace 2 años, se empezaron a probar estas alternativas en el ministerio, no así en otras zonas de investigación en Uruguay, pero me consta que pasa lo mismo en otros países cercanos. ¿Cuál es la lógica de la producción? El productor con su lógica, que es lo que indica un cerebro racional, dice que si no hay aves no hay daño. Ciertamente muchas veces hay aves y no hay daño, pero él es lo que ve, si no hay aves no hay daños. Por ejemplo, una muy querida colega que tal vez esté escuchando, la doctora Sonia Canabelli de Argentina, menciona una encuesta de productores en la que el control letal y reproductivo, cuyo utilización todavía no existe, son las estrategias que prefieren los productores, seguidas por el manejo integrado, la protección del cultivo, las prácticas agrícolas. Pero si uno les da manejo de ambiente, captura, todo eso que yo les conté antes, pero si uno le da a elegir al productor, el productor elige el control letal y reproductivo. Esto es del 2013, pero hoy estamos en la misma. La otra cosa interesante de la lógica de producción es que si no son mis aves, bueno, que lo pague el Estado, porque no son mis aves. Yo no es como mis pulgas o como mis microorganismos, como mis bacterias. Las aves llegan, por lo tanto no son mías. ¿Quién debería hacer cargo de eso? Y el Estado. ¿Por qué tengo que pagar yo? Por ejemplo, hicimos una encuesta en el 83 cuando empezamos a tratar de cambiar esta realidad. Y bueno, ellos el 40% opinaban que debía ser hecha solo y a costa del Estado. Es decir, ¿por qué yo que pago mis impuestos tengo que además pagar por este? Y una cosa que a mí me pintó claramente, aquí tienen, esto es del año pasado, una caja de cotorras muertas que las matan con mira telescópica, productores de productos de frutales. Y lo que tienen acá a la derecha es un dibujo que me parece muy claro de lo que ellos plantean. Las cotorras se llevan su dinero y eso ellos no lo pueden tolerar. Muchos tienen parte de razón o toda la razón porque eso les significa pasar mal, porque no son productores pudientes, no son productores ricos, son productores modestos. Otros directamente quieren maximizar el dinero que consiguen, porque esa es una lógica productiva normal de cualquier empresa. Entonces, ¿qué les quiero dejar como, esta la dejé en blanco como para que la veamos de a poquito? ¿Cuál es la misión de la gente que hace manejo? Hay que compatibilizar las tres lógicas, la técnica, política y la de producción, que es un desafío enorme que puede llevar la vida entera de un productor. La conservación de los citácidos debe contemplar la resolución de los conflictos con la industria en general, pasa en Argentina, en Uruguay es el único citácido con el que tenemos problema, pero todos sabemos, ustedes que se han dedicado la vida a la conservación, saben muy bien que animales que parecían muy numerosos, de buenas a primeras, desaparecen de la faz de la Tierra
y por lo tanto hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan esos métodos de resolución de conflicto con los citácidos, que hoy parecen una plaga, entre, entre comillas, y que mañana pueden no estar. Pero si no tomamos en cuenta la resolución del conflicto, siempre lo que pasa es que por más que presentemos evidencias, la lógica productiva va a tender a eliminar las cotorras de su predio como otros loros. No es el caso de Uruguay, porque no tenemos otros loros plaga, pero sí es el caso de lugares vecinos. Después hay que desarrollar e implementar acciones entre los sectores involucrados, técnicos, políticos y productores, de manera, esta es una frase de mi amiga Sonia, por eso la puse, de manera seria, no decir sí, nos vamos a juntar, hacemos una comisión, lo vamos a poner a hablar, integral, hay que tocar todos los sectores y coordinada, ordenadamente, con un fuerte componente de extensión, porque el que finalmente y últimamente toma las medidas de conservación es la gente que vive en los lugares, no es nadie más. Mi amiga Gladys, que está escuchando, que ha dedicado su vida también a este tema, sabe muy bien que la última decisión está tomada por la gente que vive y convive con los citácidos, ninguna otra persona. Entonces nosotros podemos hacer muchas acciones, pero es importante ir básicamente al punto de quiénes son los manejadores y los conservadores, que son aquellos que conviven con los animales, nadie más. Finalmente, invertir fondos y tiempos de investigación en el desarrollo de alternativas para atender estos problemas. En este momento en Uruguay, las personas que se dedicaron junto con nosotros por 21 años y en otro caso 22 a trabajar y a formarse en este tema están desempleadas, buscaron otros trabajos. Nosotros hace ahora, en este momento, 5 años que estamos esperando un proyecto y parece que lo vamos a empezar ahora en julio, pero lleva muchísimo porque no son. ¿Por qué lleva muchísimo? Porque no es muy sexy para la investigación básica, pero también porque no es muy fácil vender a los productores este tipo de técnicas que no atacan lo que ellos necesitarían, que es que desaparezcan las cotorras de su lugar. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Así que les doy muchas gracias por haberme escuchado y bueno, agradezco a mis cuerdas vocales también que me permitieron terminar. Y nada, acá estoy. Este es mi correo. Sé que no es el único país donde pasa esto en las Américas, así que estoy más que dispuesta a ayudarlos. Ahora tengo más tiempo libre porque tengo mi propia consultora y puedo ayudarlos y encaminar para que no cometan básicamente los mismos errores que hemos cometido nosotros, que es para las pocas cosas que sirven la vejez, es para eso. Así que bueno, estamos aquí muy felices de contestar sus preguntas.